Bueno, vamos a hablar ahora brevemente de lo que son los despegues o el tirón entre diferentes biotipos de atletas, o sea, pesos grandes, pesos pequeños, o atletas cortos, atletas largos, y entre la diferencia entre el levantamiento olímpico y el powerlifting, los despegues y las tendencias que podemos llegar a ver en qué formas de despegar la barra del suelo utilizan cada uno. Primero tenemos que saber o recordar que tenemos diferencias biomecánicas, como mencionamos anteriormente en otro capítulo, que van a hacer que el atleta tienda a disponer su cuerpo de cierta forma. El tronco más inclinado al frente, la pelvis más abajo, más arriba, los hombros caídos hacia adelante, los hombros retraídos hacia atrás. Tendencias biomecánicas de la musculatura de la persona, mayor acción de los dorsales, de los pectorales, de los retractores escapulares, de los trapecios, de los paravertebrales, que van a hacer que mi atleta tienda a salir con la espalda más derecha, con la espalda más flexionada, ¿sí? Que durante el levantamiento olímpico, por ejemplo, como vemos en las dos imágenes de abajo, la apertura de la pisada puede ser diferente, la inclinación anterior del tronco tiene que ser lo suficientemente inclinada, valga la redundancia, para que la barra pase por delante de las rodillas sin frenarse. A la vez, la posición de la columna y el tórax tiene que ser suficientemente buena para que al pasar a nivel de las rodillas el atleta pueda ponerse vertical rápidamente y hacer un movimiento potente parecido a lo que es un salto, ¿sí? O muy similar a lo que es un salto. La apertura de la pisada, la capacidad de abrir las caderas, la altura a la cual el atleta elige poner la cadera para hacer un tirón o un despegue óptimo o que le permita hacer la mayor cantidad de fuerza posible, que no siempre es lo mismo, que sea bueno o que le permita hacer la mayor cantidad de fuerza posible, no siempre es la misma cosa, ¿sí? Y la cantidad de tracción escapular que utiliza, bueno, estas tres diferencias de apertura de pisada, altura de cadera, tracción escapular, me van a dar una posición de tronco y me va a dar una posición, me van a dar una capacidad de ejecutar un esfuerzo de tal o cual manera. Primero vamos a ir a las diferencias entre atletas grandes versus atletas pequeños en el levantamiento olímpico. Vamos a ver la posición de salida en los atletas pequeños tiende a ser con una cadera bien baja, lo más parecido a lo que es un movimiento de sentadilla. Los atletas con tronco largo y piernas cortas no van a tener problema para ir a una buena sentadilla profunda y mantener el tronco vertical. Esto obviamente les va a permitir sostener las escápulas juntas hacia atrás, el pecho abierto, y eso me va a dar una mayor verticalidad en el movimiento, o sea, va a ser más rápida la llegada del atleta a tener un movimiento vertical en el despegue y obviamente la capacidad de ejecutar potencia en esa posición vertical me va a dar una mejor posibilidad de subir más cantidad de kilos por encima de la cabeza. A diferencia de los atletas de palancas largas respecto al tronco, vamos a ver que la pelvis tiende a quedar un poco arriba. Entonces, ¿qué sucede? No vamos a poder sostener una tracción escapular hacia atrás que me dé una buena estabilidad en la columna, en la parte superior. Estos atletas más largos de palancas largas tienden a soltar un poco las escápulas durante la fase del primer tirón. Recuerden que el primer tirón es mientras la barra se desplaza hasta pasar la altura de las rodillas. Pero luego, este tipo de atletas, en la fase del segundo tirón, juntan las escápulas atrás, tienen que posicionar el tronco vertical más rápidamente, o sea, utilizan mucho más su cadena posterior muscular, su cadena muscular posterior, y entonces es un movimiento mucho más dependiente de la cadena posterior de los isquiotibiales, mientras en el ejemplo que dijimos antes, en los atletas pequeños, el movimiento es mucho más dependiente de la musculatura de los cuádriceps, que envuelve a la función de las rodillas, ¿sí? Entonces, esta es la característica principal de los atletas altos, vamos a tener mucha predominancia de acción del tirón de la cadena posterior. En los atletas bajos vamos a tener mucha más predominancia de acción de la cadena muscular anterior, o sea, los cuádriceps con los glúteos. En los otros atletas de cadena posterior, los isquios con los glúteos mayormente. En el atleta de la izquierda, mayor activación escapular durante todo el recorrido. En el atleta de la derecha, mayor activación de la retracción escapular durante la segunda fase del tirón y mayor necesidad de hacer una verticalidad rápida en la segunda fase de tiro. En el powerlifting vamos a ver que algunos atletas salen con la pelvis más arriba, más abajo. Esto también depende de la característica de sus piernas y sobre todo algunos van a hacer un peso muerto sumo, que sería una pisada bien abierta. Ninguno de estos dos atletas de arriba que están haciendo el peso muerto están haciendo una pisada de sumo, ¿sí? La pisada de sumo va a utilizar, yo les sugeriría que lo utilice por ejemplo el atleta que tenemos a la derecha, porque fíjense que tiene los hombros muy caídos hacia adelante.
Esto hace que la retracción escapular no sea buena. Este atleta se agarra más de la función de sus dorsales mayores, pero los dorsales mayores, si bien me dan estabilidad a nivel de la columna, tienden a llevarme los hombros a una antepulsión. Entonces, al tender a llevarme los hombros a una antepulsión, obviamente el tronco va a tender a flexionarse. No es algo que me dé mucha seguridad para levantar una carga muy pesada desde el suelo. Muchos atletas, como hacen rendimiento, bueno, dejan de lado un poco la salud de su columna, pero si ustedes trabajan en la salud, les va a interesar que la columna esté indemne a lo largo de toda la vida de la persona, sobre todo mientras ustedes entrenan o mientras estas personas entrenan con ustedes. Entonces yo les sugiero que en todas las personas intenten enseñar el peso muerto con la principal característica de que la persona tiene que tener la columna alineada con una tendencia a la extensión o por lo menos en una posición neutra, sosteniendo una posición neutra en todo el recorrido. Y a partir de que pueda hacer esto, ustedes ven si les conviene hacer un peso muerto sumo, o sea, unas piernas abiertas, o un peso muerto convencional. Tengo 3 videos muy cortos, unos 2 minutos, explicando la diferencia entre peso muerto sumo, peso muerto convencional y un intermedio que pueden utilizar. Se los dejé entre los videos también del canal. A diferencia del atleta de la izquierda, que es un atleta con un desarrollo, podemos decir, mucho más parecido a lo que es un culturista, pero fíjense que la posición de su espalda al momento de despegar y ya está despegando es totalmente neutra, ¿sí? Yo estimo que esta persona, fíjense que sale con una semiflexión de las rodillas, sale con la pelvis más abajo para evitar lo que le sucede al atleta de la derecha, o sea, para evitar que la columna tienda a flexionarse, sale con la pelvis un poco, con las piernas un poco más flexionadas, y en la medida que la barra se va despegando, va extendiendo las piernas de a poco. Este ritmo entre qué tanto extiendo las piernas o qué tan rápido extiendo las piernas en la medida que suba la barra, me va a dar una mayor posibilidad de sostener la columna extendida. Si la persona se apura a extender las piernas y hace un movimiento totalmente predominante en la cadena posterior, va a exponer su columna a sobrecargas o lesiones. Si la persona no se apura a extender las piernas y espera que la barra suba, es más probable que la musculatura de glúteos isquios se accione y que la columna no sufra las consecuencias de una anticipación en la extensión de las piernas. Así que a tener muy en cuenta esto, no apurarse a extender las piernas cuando hago un despegue. Si ustedes se filman o se ven entrenando o ven a sus atletas entrenando, que primero empiezan el despegue y luego se empiezan a extender las rodillas para mantener alineada, neutra, la columna la mayor cantidad de tiempo posible.